Tipos de investigación. En este apartado vamos a ver los diferentes tipos de investigación en el que nosotros podemos identificar de quién o hacia nuestro proyecto de investigación. Para eso vamos a reconocer que es la determinación del tipo de investigación nos va a indicar los pasos a seguir del estudio, técnicas y métodos que se puedan emplear en el mismo. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos determinará los pasos a seguir en el estudio? Pues en este caso nos va a empezar a dar una apertura directa para saber si nuestra investigación se va a dedicar a estar buscando más o a estar describiendo más los objetos o los sujetos que tenemos bajo estudio y qué característica es la que nosotros vamos a poder emplear dentro de ella misma. El determinar todo enfoque de la investigación, incluyendo instrumentos y hasta la manera de cómo se analizan los datos recaudados, nos sirven justamente para que así podamos nosotros hallar una posible solución y poder relacionarlas entre ellas y de esta manera nos puede dar un avance propio de si nuestra hipótesis planteada va a estar valorada de manera correcta o incorrecta. Y así también poder abordar directamente de lo que nosotros tenemos en mente. También de ello, podemos decir que dentro de los tipos de investigación se tiene que construir un paso metodológico que es el que va a determinar o es lo que nos determina directamente el enfoque. ¿A qué nos referimos con el enfoque? Nos referimos directamente cuál es nuestra visión del resultado o de los resultados que nosotros vamos a estar verificando. Y puede dividirse en los dos tipos principales, de campo de laboratorio o experimental. Sí que hay que recordar que en muchas ocasiones es la forma de cómo nosotros también recolectamos la información y para ello pues vamos a requerir también del diseño de la investigación. Acuérdense que cuando nosotros hablamos del tipo, nos indica las características que va a cumplir, mientras que el diseño ya nos empieza a decir o a indicar cuáles son los instrumentos o las herramientas que vamos a manejar dentro de nuestro mismo proyecto. Para esto, los estudios de tipo laboratorio que nosotros vamos a poder hallar, vamos a decirlo de esta manera, son los exploratorios, que estos son, muchas ocasiones son aquellos que se investigan por primera vez o son pocos estudiados. ¿Esto qué quiere decir? Que pues por lo regular son estudios o investigaciones de que pues, no han sido explorados o no hay más incidencias hacia ellos en otros lugares. De repente que hay estudios o investigaciones que nos cuesta trabajo hallar información, bueno, pues estamos incursionando en una investigación de tipo exploratoria. Por lo regular, los datos que nosotros podamos encontrar dentro de una investigación de tipo exploratorio, pues estas van a tener que ser reutilizadas, vamos a llamarlas desde ese punto de vista, para poder no siempre estar empezando en cero. Aquí con esto, pues, ¿qué les puedo confirmar o qué les puedo decir? Por ejemplo, en el 2018, cuando surge lo de la pandemia del COVID-19, recuerden que muchos científicos empezaron a ubicar estudios, empezaron a ubicar o a buscar una posible o probable cura a lo que estaba sucediendo, sin todavía no se sabían las causas que lo ocasionaba. De primera mano no se sabían tampoco los posibles o las probables síntomas que se pudiesen tener y con ello pues tampoco se tenía medido pues cuáles serían vamos a decir, la posible solución o la propuesta de solución que se pudiese manejar. Bueno, conforme fueron avanzando, esos estudios empezaron a explorar y empezar a hacer modificaciones y cambios en la estructura para que así
este tipo de investigación, vamos a llamarla de esta manera, empezar a ser poco estudiado. Ahora, obvio que como todo estudio, toda investigación, exploratoria, empezamos de nada y por lo regular empezamos a encontrar fallas. ¿Qué quiere decir fallas? Empezamos a encontrar soluciones de cómo no hacerlas. Y al empezar a hallar soluciones de cómo no hacerlas, pues cuando estamos dentro de una misma organización y estamos trabajando mucho sobre un mismo proyecto, entonces esos resultados que se tienen se dejan, no se desechan. ¿Por qué? Porque les sirve a los otros investigadores para no cometer los mismos errores. ¿A qué se refiere cuando decimos no cometer los mismos errores? Vamos, no ir sobre el mismo camino que ya fue estudiado. Porque si no, imagínense cómo hubiese pasado, hubiese sucedido que de repente el científico uno ya encontró una posible solución fallida y entonces el científico 2 no discrimina de antemano que esa situación fallida. Pues, ¿qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que puede estar pasando? Pues que de repente el científico 2 pues va a tener que hallar el mismo resultado. ¿Y qué va a suceder para la misma empresa o para nuestra empresa? Va a suceder que vamos a tener pérdidas de tiempo al hallar los mismos resultados y por no estarlas documentando. O sea, no ir manejando las formas de cómo no hacer. Esto para nosotros nos ocasiona pérdidas de tiempo y por ende pérdidas de dinero. Sí, y ahí son importantes porque son documentar todo aquello que no debe de caer o no debe de hacerse en ningún momento dado. Sí, pero en el momento en el que ya se encuentran, ya se empiezan a hallar los posibles resultados y esos resultados ya son positivos, ya son aceptados, ya son buenos, entonces ya todos los resultados negativos, pues ya en ese momento sí se tienen que desechar, ya se tienen que caer porque ya no es necesario estar guardando cosas de cómo no hacer alguna situación o algún elemento. También los estudios exploratorios se emplean para identificar una problemática, ¿sale? Entonces, pues aquí los exploratorios prácticamente, o sea, es muy complicado que nosotros vayamos a caer en un estudio exploratorio, al menos que dentro del área de la ingeniería pudiésemos estar empleando algún nuevo proceso, vamos, o algún nuevo elemento que pueda construir o pueda hacer mejoras en nuestra vida cotidiana dentro del área de la ingeniería. Si no, pues prácticamente estaríamos nosotros cayendo en un estudio no exploratorio, o sea, en otro tipo de estudio que ahorita vamos a analizar. Luego tenemos los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos son aquellos que describen los hechos tal cual como son observados. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que realmente es una investigación en la que nosotros vamos a describir, así como su título lo indica, vamos a describir cómo se encuentran las cosas. Por ejemplo, si nuestro proyecto de investigación empieza con un verbo, según la taxonomía de Bloom, en el nivel 3, análisis, pues entonces nuestra investigación va a ser descriptiva. ¿Por qué? Porque para poder hacer el análisis tenemos que describir cómo se lleva a cabo el elemento o el sujeto que tenemos bajo estudio y comparado tal vez esos resultados conforme a alguna norma, para que así nosotros también podamos describir al final de todo nuestro proyecto cómo es que se espera que se lleve a cabo según alguna normativa o alguna o sí, alguna normativa que, no, que nos indique de realmente de cómo debería de ser. Entonces, así son estos tipos de investigación, los exploratorios y los.
También tenemos los correlacionales, los estudios correlacionales y los estudios explicativos. Los correlacionales nos indican que estudian las relaciones entre las variables dependientes e independientes y esto lo que hace es que estudia una correlación entre esas dos variables, como por ejemplo que si A mejora, entonces mejorará B. Ese es la parte en la que nosotros podemos decir que estaríamos correlacionando los valores. Si nos vamos a un ejemplo un poquito más práctico dentro de una hipótesis de un estudio correlacional, pues pudiese ser que a mayor número de contagiados de COVID-19, mayor número de fallecimientos cuando no se tenía la cura o cuando no se tenía el antivirus. Entonces, ahí nosotros estamos correlacionando que mientras no sucediese la introducción del antivirus, pues a mayor número de infectados, mayor número de fallecimientos que se iban a tener. Y los estudios explicativos son aquellos tipos de estudios donde se busca del porqué de los hechos. O sea, ¿qué quiere decir? Explicación de qué sucede los hechos cuando pasa algo. O sea, es como hacer un estudio de causa-efecto, una relación causa-efecto sobre lo que se está realmente manejando. Y de esto qué quiere decir, es muy similar a un estudio descriptivo, pero a diferencia del descriptivo, en nos indica que nosotros vamos a manejar los resultados y después de eso vamos a explicar por qué sucedió esos elementos o por qué sucedía esas características. Puede ser un estudio explicativo después de un análisis, porque entonces ya nosotros lo que estamos proponiendo puede estarse manejando el por qué para que sea un mejor funcionamiento o para que se puedan obtener mejorías en algo. En ese algo, recordemos que es nuestro sujeto bajo estudio. Entonces, los tipos de investigación son cuatro, va hablando de esta manera, que son los exploratorios, los descriptivos, correlacionales y explicativos. Según Fernández y Batistas, ellos nos dicen que esos cuatro tipos de investigación se basan en la estrategia que se emplea en los diseños de datos que se recolectan. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es de acuerdo con cómo estamos recolectando la información o los datos que nosotros queremos estar manejando y la manera de cómo el muestreo y otros componentes del proceso de investigación que se van a estar obteniendo van a ser diferentes. Esta información fue sacado del libro de metodología de investigación de Hernández, Fernández y Baptista. El grado de generalización de la investigación, bueno, pues tenemos que una investigación fundamental parte de la muestra de los sujetos. O sea, ¿qué quiere decir? Que con eso hace extensivo a la población y nos apoya o nos ayuda a la orientación de las conclusiones. El objetivo directamente se plantea que es un aumento de información teórico y se relaciona directamente con una investigación pura básica. ¿Qué quiere decir? Que parte de algo, pero que todo va a ser derivado para describir su posible resultado. Una investigación acción se centra en generar cambios en una realidad estudiada. ¿Y qué va a suceder con esto? Bueno, le va a dar mayor énfasis directamente a la manipulación de la variable que se tenga bajo estudio o para el sujeto que se tenga bajo estudio. ¿Por qué? Porque va a tratar de unir a la investigación con la práctica a través de la aplicación. Esto a dónde nos va a llevar justamente a poder tomar una decisión. O sea, se aplican ciertas situaciones o ciertas características hacia la variable que se tiene bajo estudio y de acuerdo con esos resultados que se obtienen de la variable bajo estudio, pues bueno, va a provenir posteriormente la toma de decisión. ¿Sí? Y esa toma de decisión, pues ya en muchas ocasiones, a pesar de que sea de tipo o de carácter ideográfico,
puede ya ser definitivo. ¿Por qué? Porque ya nosotros pudiésemos fundamentarlo de acuerdo a la técnica o a la herramienta recolectora de información de los datos. En cuestión de la orientación, bueno, las investigaciones orientadas están hacia las decisiones. ¿Esto qué quiere decir cuando es orientada hacia las decisiones? Es para justamente buscar posibles soluciones a la problemática, al objetivo que nosotros teníamos planteado y de esta forma poder hacer valer metodologías cualitativas. O sea, ¿qué quiere decir? Nada más el obtener los datos para que así nosotros podamos tomar ciertas decisiones de acuerdo a las cualidades que se están obteniendo, a las cualidades que se están manteniendo. Mientras que si está orientada a conclusiones, que es como la que estamos nosotros llevando, esto que quiere decir que va a ser englobado directamente a una metodología cuantitativa que de acuerdo a los resultados, a los números obtenidos, nosotros vamos a poder informar o recomendar ciertas características que pudiesen ser ya cambiables, vamos a decirlo de esa manera. O sea, ya la investigación nosotros la estamos logrando para que podamos dar ciertas propuestas o ciertos cambios que sean en beneficio a nuestro. Y de acuerdo a la naturaleza de los objetivos, bueno, pues esto va a referirse al nivel que se desea alcanzar. Recordemos que para ello existen los tres niveles básicos principales, como lo son lo explicativo, lo descriptivo y lo exploratorio. En lo explicativo hay que recordar que eso se refiere directamente a la relación causal que no solo va a perseguir describir o acercarse al problema, sino que también a encontrar las causas de la misma. ¿Sí? Entonces, con esto puede decirse que la explicativa puede empezar como es explicativa, pero a su vez puede empezar a manejarse como una correlacional. ¿Por qué? Porque busca las causas que lo están ocasionando las posibles situaciones en las que se está incurriendo. Puede valerse de diseños experimentales y no de experimentales. Recordemos que los no experimentales son los de campo directamente. La investigación descriptiva se efectúa cuando se desea describir con todos los componentes o todos los componentes que se estén manejando los principales a una realidad describiendo la situación o las cosas que están pasando, de cómo está ello, y que nos va a servir justamente para que así nosotros podamos tener un criterio amplio para poder inferir en que si se pueden hacer modificaciones o no. Si bajo estas características nosotros hacemos recomendaciones o propuestas de cambios. Mientras que en la exploratoria, bueno, pues es considerado como el primer acercamiento a un problema. Esto nos indica que son situaciones o cosas que no han sido abordados o no se tiene suficiente información de ella en condiciones para que así nosotros pudiésemos avanzar de manera práctica. Este, repito, aquí en estos exploratorios, no necesariamente cuando tengan un estudio exploratorio, no sé, demos un paso para atrás. Al contrario, son retos. Pero si esos retos provienen de la empresa en la que trabajamos, es mucho mejor porque se refiere que va a ser algo que vamos a tener que estar años para poder concluir o para poder avanzar con dicho proyecto. Sí, aquí las investigaciones exploratorias pueden ser también utilizables dentro de la arqueología, que son personas que se dedican a buscar situaciones o elementos no estudiadas en algún lugar y que de repente empiezan a encontrar vestigios de algunas culturas o algunos animales que estuvieron en esa zona. Entonces, a eso se va refiriendo, ¿no? Cuando no se tiene información
o es poco investigado, poco estudiado dicho, dicho elemento. De esa manera nosotros terminamos con estos tipos de investigaciones. Les dejo también aquí el listado de bibliografía para que ustedes puedan complementar la información que se tiene sobre los diferentes tipos de investigación. Saludos.